expectativas. Y si la respuesta que tú encuentras en tus círculos sociales es de, ay, pues qué buena onda, ¿no? Qué tierna. ¿Y en qué vas a trabajar de verdad? Buenos días, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el siguiente episodio de ¿Qué sigue?, donde hablamos sobre innovación. El día de hoy estamos con Dina Buschbinder, la fundadora de Educación para Compartir. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que es un verdadero placer estar aquí contigo y con tu audiencia. No, gracias a ti por venir y estar con nosotros. Platícanos, para los que no saben, ¿qué es Educación para Compartir? Claro que sí. Educación para Compartir es un movimiento hoy en día que empezamos un amigo y yo hace 18 años con la misión de formar una mejor ciudadanía global desde la niñez y a través de el lenguaje favorito de nuestro cerebro para aprender, que es el juego. ¿Y cómo utilizan el juego para educar? Me encanta esa pregunta. El juego es una experiencia humana que nos sirve para conectar con nosotros mismos, con los demás y con digamos, los ecosistemas alrededor. Y usamos el juego como ese vehículo que nos permite realmente emocionarnos por aprender, descubrir, explorar, conectarnos con las mejores partes, las partes más brillantes que tenemos cada ser humano y también descubrir las de los demás. Nos permite basar la reflexión en una experiencia vivida, más allá que te digan, hoy es importante que cuides el agua o que seas respetuoso con tus compañeras y compañeros. Más que te lo digan, es la posibilidad que tú lo vivas en primera mano y que entiendas la diferencia que a ti te hace y que tus acciones tienen en los demás. ¿Cómo te diste cuenta que el juego es esta herramienta fundamental para educar? Pues mira, es muy curioso porque justamente me di cuenta en la escuela que no lo tenía gracias al contraste de experiencias fuera de la escuela. Participé en muchos campamentos, en algo parecido como a los Scouts. Okay. Un movimiento así que ahí fue como que iba los sábados y me daba cuenta que realmente estaba aprendiendo mucho y con una emoción muy especial. Y yo me preguntaba, ¿y por qué la escuela no puede replicar algo así? Porque son juegos, son experiencias, digamos, que tú vives y que disfrutas y gozas. Entonces, así me di cuenta, yo creo. Mi mamá era muy juguetona cuando, mientras mi hermano y yo crecíamos. Trabajaba muchísimo, era como dicen, la breadwinner de la casa, pero realmente siempre tomaba ella entendía la importancia de jugar. Y lo mismo mi abuelita, que en paz descanse. ¿En qué momento decides tú fundar Educación para Compartir? Fue muy emocionante porque yo salí del ITAM, que le tengo un cariño enorme y un agradecimiento enorme. Al mismo tiempo, cuando yo salía del ITAM, yo sentía como que habían dos opciones. O me iba al sector privado o me iba al sector público. Había escuchado así como de manera muy abstracta sobre las organizaciones de la sociedad civil y muchísimo menos, jamás había escuchado del emprendedurismo social. Eso sí, para que veas, se convirtió en una buena moda después, pero en ese momento era como simplemente no era una opción. Entonces, y si no era una opción, ¿cómo es que tú empiezas a conocer, cómo te empiezas a mover en este mundo? Yo creo que es mucha fortuna porque, fíjate, cuando estaba saliendo del ITAM, antes de que saliera, vi una convocatoria anunciada que era el Barco Mundial de la Juventud, que organiza el gobierno de Japón y patrocina para invitar a jóvenes de 11 países a subirse a un crucero por 2 meses que zarpa de Japón al Pacífico. Y me seleccionaron, o sea, fue varias partes del proceso, y entonces yo estaba como una de las delegadas de México. Y en este barco conocí jóvenes increíbles de muchos países, de muchas culturas, sumamente activos en sus comunidades, que me inspiraron muchísimo. En particular una me inspiró muchísimo como para decir, esto realmente me mueve, o sea, esto me toca el corazón y yo quiero llegar a México y hacer algo por México conectado a lo que me mueve.
me platicas que hubo esta niña que te cambió la vida. Sí. ¿Qué fue algo que te dijo ella para haberte hecho sentir así? Mira, fue increíble porque precisamente estamos hablando de experiencias, ¿cierto? Y en el barco todo era tremendamente estructurado y los horarios eran así como muy exactos. Y había una parte donde cada quien podía ofrecer como talleres para invitar a los participantes a... Entonces, habían un pizarrón repleto de actividades donde tú podías escoger cuál ir en ese momento. Y a mí me caía bien esta chava canadiense, Dara Parker, que al día de hoy es una de mis mejores amigas. Y dije, pues voy a entrar a lo de Dara. Es como muy energética, me gusta. Y entonces entré y dio un taller de un proyecto que ella estaba haciendo en Canadá que se llamaba Sport in a Box. Y es increíble, o sea, parece así como muy místico, tal vez sí lo es, pero yo en ese momento dije, yo quiero hacer algo así en México. Y esta chava no lo puede creer, o sea, al día de hoy ella no puede creer, como que en ese momento me dijo, ay, pues va, qué bueno que te lo quieres llevar a México, o que te inspiró mucho y que quieres hacer algo parecido en México. Pero nunca pudo, hasta el día de hoy no puede creer como... Sí, dimensionarlo. Que sí era muy serio. Entonces, tú estudias en el ITAM, ¿qué estudiaste? Estudié Relaciones Internacionales, que es como... Yo sigo sintiendo, lo disfruté muchísimo, pero al día de hoy sigo sintiendo que es como un poco todo y nada, ¿no? Es como muy general, que está bien, creo que es una buena base. La universidad yo pienso que debe ser una base. Si un innovador, un emprendedor te preguntara cuál es el primer paso para crear una fundación, ¿qué le dirías? Ay, le diría muchas cosas, pero creo que para empezar, para mí lo más importante es que debe ser algo que verdaderamente te mueva. O sea, que verdaderamente sea algo que te importa, que te mueve. Y la otra cosa es, todo es empezar. Hoy en día hay miles de frameworks, de como marcos para los 24 pasos para emprender, ¿no? De Bill Hewlett del MIT. O sea, y lo conozco muy bien y lo quiero mucho, pero muy respetuosamente yo difiero tal vez de esa forma porque no fue mi experiencia. Entonces creo que no hay una única fórmula. Creo que tienes que encontrar la tuya. En mi caso realmente fue como encontrar personas que creyeran en mí, o sea, entender que eso a mí me movía. Mi mamá y mi hermano fueron esas personas que creyeron en mí, más allá de todos mis amigos me decían, ay, qué linda, Dina, ¿qué vas a hacer de trabajo en serio? ¿No? Como que no me creían y me veían trabajar, o sea, ya estaba yo como muy obsesionada, creo que de manera positiva, pero sí estaba como muy clavada en día y noche, todos los días de la semana, ¿no? Haciendo esto. Entonces, yo les diría, sí tiene que ser algo que realmente te envuelva completamente, porque le vas a tener que dedicar mucho. Encuentra personas que crean en ti y que sea genuino y empieza. O sea, no puedes también ponerte a planear tanto que nunca empieces, ¿no? Sí, claro. Y creo que ahorita tocas un punto muy importante, ¿no? Toda esta gente que se dedica a fundaciones o, bueno, al impacto social, más que nada, pues recibe comentarios de la gente que pues muchas veces no quieren escuchar. ¿Cómo manejaste tú estos comentarios? Sí, creo que esa fue la parte probablemente de manera emocional más retadora, porque por esto, o sea, ahorita lo digo ya como casi un chiste, ¿no? Esto de, ay, qué linda, Dina. Pero en ese momento creo que tienes como muchas expectativas. Yo estaba muy agradecida con mi madre porque pues ella pagó toda la universidad, trabajando muy duro. Entonces como que cuando salgo de la universidad, casi que tú tienes autoimpuestas una serie de expectativas. Y si la respuesta que tú encuentras en tus círculos sociales es de, ay, pues qué buena onda, ¿no? Qué tierna. ¿Y en qué vas a trabajar de verdad? Es muy fuerte. Creo que el espejo ante el que nos vemos es muy poderoso. Entonces creo que manejar eso fue como una de las cosas más... Ahorita te digo, ya obviamente lo veo en retrospectiva y con mucho cariño y hasta me río y todo, pero sí les cuento eso como mucho, sobre todo a jóvenes que quieren emprender, que traten de estar como muy en conexión con su corazón y
su espíritu de por qué están haciendo lo que están haciendo. Entonces tú sales de la universidad y ¿cuál fue el primer paso? El primer paso pues fue, te digo, esta fortuna de ser seleccionada para participar en el Barco Mundial de la Juventud del gobierno de Japón. Y después, inmediatamente yo recuerdo, o sea, es más, el aniversario de Educación para Compartir es el 8 de marzo, porque nosotros regresamos de Japón el 8 de marzo y ese día yo ya le había dicho a mi mejor amigo de la delegación mexicana, oye Gis, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Cómo ves? Entonces el primer paso fue encontrar un equipo, una persona, como que estas cosas del emprendimiento, otra vez, yo pienso que no lo puedes hacer solo. Yo nunca quisiera haberlo hecho sola y nunca lo he hecho sola. Y la siguiente cosa fue, nos pusimos a hablar por teléfono a albergues escolares indígenas en Chihuahua y nos contestó positivamente uno. Le dijimos, oye, queremos pilotear esto. Dijimos, vamos a pilotear en 4 espacios muy distintos, 3 estados, 4 espacios escolares universalmente distintos en su naturaleza, geografía, contexto, cultura, todo. Y hicimos el plan y empezamos o sea, no teníamos un centavo. Entonces empezamos a conseguir como pequeños patrocinios para el boleto a Chihuahua, el boleto a... ¿De cómo consiguen estos primeros patrocinios? Es una historia muy, muy simpática, pero mi abuelita era gran fan de fútbol, soccer, que en paz descanse, y amaba a Carlos Hermosillo. Entonces yo tenía la idea de que como esto era, empezamos con deportes para compartir, así empezó. Entonces yo le hablé hasta el cansancio, o sea, yo soy muy perseverante, pero a un grado así que yo misma me canso, ¿no? A mí misma. Entonces le hablé a Carlos Hermosillo sin conocerlo, sin que nadie me lo presentara, hasta que nos contestó. Y él nos donó el primer boleto de avión a Cancún para trabajar en una escuela pública. Entonces no es el Cancún que nos imaginamos generalmente, es el Cancún de la vida diaria. Y el maestro, el director de la escuela, de la Alfredo B. Bonfil, que es una escuela legendaria en Cancún, pública, nos invitó a quedarnos en su casa, con su familia, con su esposa y su hija. Otros patrocinios para ir a Chihuahua, buscamos una persona que nos compró el boleto y allá dormimos en el albergue con los niños y un padre marista, un hermano marista nos recogió de Krill, nos fuimos en camión hasta Krill y en Krill nos recogió en su troca y nos fuimos hasta Norogachi. Entonces no, realmente como que era muy, muy artesanal todo, preciosamente artesanal, ahora lo aprecio. Y así fuimos poco a poco, hasta que tuvimos un primer patrocinio ya como más me acuerdo que de Grupo Modelo en ese momento. ¿Cuál fue un punto que marcó un antes y un después para Educación para Compartir? Han habido muchos, sobre todo tienen que ver con personas y con redes, ¿no? de emprendimiento social. Precisamente uno es, cuando fue mi graduación del ITAM, yo me acerqué a la persona que vino a darnos el discurso principal, que era Gustavo Merino, de la Sede Sol, y le dije, yo tengo un proyecto de desarrollo social. Y me dijo, no me digas, muy bien. Pero le dije, oye, yo te voy a mandar me dijo, escríbeme. Le dije, te voy a mandar un correo, pero me vas a contestar. Y como que se sorprendió mucho. Y llegando ese día a su casa, le escribí y fuimos navegando todo el tema hasta que Sede Sol, en colaboración con antes era la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, hicimos un paquete y fue la primera vez que ya fuimos de nada a 60 albergues escolares indígenas en Puebla y Veracruz. Wow. Y pues es que son muchas historias, pero sí, por ejemplo, otro parteaguas fue entrar en Ashoka, ¿no? Como emprendedora social 3 años después de que empezamos. Entonces ahí se me abrió todo un mundo. Antes de eso, el International Youth Foundation tenía un programa increíble para jóvenes que también marcó muchísimo como un antes y después en ese momento de jóvenes que estaban emprendiendo antes de los 30 años. Ahora te voy a hacer unas preguntas que te hicieron a través de nuestro Instagram. Para los que no saben, siempre a través de nuestro Instagram le pueden hacer preguntas a nuestro siguiente invitado. Nuestro Instagram es @ilan_network. Esto me recuerda cuáles son las redes sociales de Educación para Compartir. Sí, las tuyas. Muchísimas gracias. Es para compartir en Instagram.
Y en LinkedIn estamos como Educación para Compartir, y también en Twitter nos pueden encontrar igual, Educación para Compartir. ¿Qué experiencias de tu infancia influyeron más en tu visión sobre la educación y te llevaron a fundar Educación para Compartir? Una es la que te platicaba como de la experiencia en la escuela, ¿no? Que realmente yo necesitaba moverme para aprender. Y en la escuela, en mi experiencia, fue que además no era nada típica y sigue desgraciadamente siendo en muchos casos como la norma, es te sientas y escuchas pasivamente para aprender, ¿no? Y copias del pizarrón y te dictan. Yo realmente no conectaba y no me sentía despierta ni viva, ni, ¿sabes? Entonces sí reconozco que soy un poco hiperactiva, pero pues creo que a la mayoría de niñas y niños les pasa algo similar. Esa es una, como que sea, yo no puedo creer que así tiene que ser la escuela, ¿no? ¿Por qué no puede ser como, por ejemplo, los sábados? Y la otra tiene que ver con mi historia familiar. Mis 4 abuelitos escaparon de Polonia y de Ucrania y llegaron a Uruguay y a México. Y como que yo siempre, a través de las historias de mi abuelita, he tenido muy presente que no es obvio que yo iba a nacer en México, que es un país libre en el que he crecido y me he desarrollado, y le tengo todo el agradecimiento del mundo por abrirnos las puertas. Y 2, como esta parte de responsabilidad de decir, oye, pues, ¿qué es algo que realmente puede cambiar la historia? Para que las personas nunca tengan que escapar de dónde están y de quiénes son. ¿Qué es ese algo? Para mí la educación. Pero no es cualquier tipo de educación. Es un tipo de educación que verdaderamente llegue a tus fibras profundas y que puedas experimentar y que realmente te haga reflexionar para actuar distinto. Has sido reconocida con premios internacionales y eres parte de redes globales de liderazgo. ¿Cómo ha influido esto en tu visión y en el crecimiento de tu organización? Sí, pues han sido, un poco te compartía que han sido como también parteaguas estas oportunidades de participar en redes, porque las redes son muy poderosas, somos animales sociales. Y entonces digamos, el nivel de inspiración, de aprendizaje, de visión que puedes llegar a desarrollar rodeándote de personas que tienen una sed similar para, sí, cambiar el mundo desde sus trincheras, creo que eso es algo tremendamente poderoso. Y sí es cierto como que aprendes muchas cosas, que te vas topando con distintos obstáculos en el camino, y estas redes puedes compartir, ¿cierto? O sea, puedes verdaderamente compartir, oye, ¿tú cómo has resuelto este problema? ¿Qué alternativas? Entonces empiezas a ver todo un abanico de otras alternativas, de otras opciones que literalmente te abren el mundo, ¿no? Y si no es por acá, es por acá, y si no por acullá, y encuentras la manera, y creo que también tiene un grado de motivación que es difícil de expresar. ¿Qué impacto concreto han observado en las comunidades donde han implementado sus programas? Es impacto a muchos niveles, porque por un lado llegas a la escuela, por ejemplo, puedes sentir una energía distinta. O sea, las niñas y niños están desde la entrada así diciendo, hoy hay este programa de educación para compartir, ¿no? Hoy nos toca. Y es como vida pura, ¿no? Porque hay una emoción, hay una energía de quiero estar aquí en la escuela, quiero aprender. Mi maestra va a jugar conmigo, que en muchos casos es nunca antes visto. Sí. Mi maestra va a estar contenta. Entonces, esa es una parte que yo considero fundamental. Otra parte es, pues, resultados cualitativos y cuantitativos, ¿no? O sea, nosotros hemos visto, por ejemplo, tenemos toda una evaluación que nos permite entender si estamos creciendo, qué podemos mejorar, y ese es fundamental. Entonces, te pongo 3 ejemplos concretos, ¿no? O sea, en nuestras mediciones de impacto vemos cómo, por ejemplo, temas de empatía, ¿no? La empatía ha incrementado en 54%. O sea, imagínate que entras en un espacio y ves el antes y después, donde se redujo la violencia en 36%, ¿no? ¿Cómo te cambia la experiencia, el día a día, la vida? Sí. ¿Qué diferencia nos puede hacer en la vida vivir un casi 40% de disminución en violencia? Hay otros 2 que en particular creo mucho, es cómo aumenta la práctica de igualdad de género
En nuestras evaluaciones hemos visto que aumenta hasta 30% en promedio. En cada espacio es distinto, pero también el tema de trabajo en equipo, ¿no? Que es una de las habilidades fundamentales para el mundo que estamos. Siempre ha sido, pero va a ser cada vez más importante. Wow, felicidades. ¿Hay alguna historia de transformación de algún niño o niña o docente que te haya marcado especialmente y que puedas compartirnos? Siempre es un reto escoger, pero hay una historia que me encanta de un maestro de educación pública en el Estado de México, que antes de la capacitación estaba de pésimo humor y nos hemos encontrado con mucha resistencia por el método que típicamente han tenido maestras y maestros para aprender, que no es jugando. Entonces, cuando les decimos que vamos a jugar con ellos, pues sí hay como un cortocircuito de entrada, no con todas y todos, pero con bastantes, ¿no? Entonces, este maestro me acuerdo que nos dijo, oigan, ¿ustedes qué me enseñan a mí? Yo llevo 40 años de docencia y a través del juego. O sea, y le dijimos, profe, entendemos lo que nos dice, denos la oportunidad, entra a la capacitación y a la formación docente y denos la oportunidad. Entró y tenemos afortunadamente grabado su testimonio, se convirtió en un poeta el profe, o tal vez ya era. Nos dijo, en ese momento, educación para compartir es recrear el sentido completo del ser humano, ¿no? Entonces, de un punto en el que está... Sí, en negación total. Sí, que no quiere entrar, ¿no? A decir, o sea, ¿cómo podemos implementarlo cuando, o sea, de aquí para adelante, como sea, cuando usted, o sea, ¿cómo hacemos para hacer equipo? ¿Qué aspectos del sistema actual consideras más dañinos o retrógrados para la infancia mexicana? El sistema es muy complejo y hay muchos, digamos, como muchos niveles de atención. Para mí, si tuviera que irme así al corazón del asunto, al fondo de lo que más a mí me importa y por lo que estamos trabajando con el equipo es cómo podemos incidir en la persona del docente. O sea, se da por hecho. Nosotros en los sistemas, en las sociedades, damos por hecho que los docentes son docentes y que tienen que hacer un buen performance, ¿no? Que tienen que cumplir y que tienen que llegar a ciertos resultados y que tienen una serie de exigencias increíbles, administrativas y como de muchos tipos, y también este sesgo este peso como social de la poca apreciación nula, ¿no? Entonces, yo creo que los docentes son personas, son seres humanos fundamentalmente, y es increíble porque es obvio, ¿no? Sí. Es obvio, pero se nos olvida. En el discurso, en las políticas, en la práctica se nos olvida. Entonces, si tratamos a los docentes como seres humanos y realmente nos preocupamos por cómo están y cómo se sienten y cuál es su nivel de motivación y cómo les ayudamos y que se sientan acompañados y no solos y que puedan aprender también a seguir jugando, yo creo que para mí, te podemos hablar, no uno, pero 10 podcasts del sistema y de todos sus bemoles, pero creo que si vale la pena decir en un como fast track al corazón del tema, para mí es los docentes. O sea, cómo le exiges a un docente que está mal que transmita bien. ¿Cómo pueden los jóvenes universitarios convertirse en agentes de cambio dentro de sus propias comunidades educativas y sociales? Sí, yo creo que es fundamental que la fuerza de la juventud y el corazón y su deseo y su acción, creo que lo primero es esta parte de conexión, ¿no? Con qué te preocupa y encontrar aliados, encontrar equipo, encontrar personas en las que confíes, con quien puedas remar juntos. Porque a veces el tema es que estamos muy solos y pensamos que somos los únicos que queremos hacer algo. Y nos encontramos con muchas sorpresas. Entonces es eso, conectar con algo que realmente te preocupe, te ocupe, te apasione. Y creo que eso también lo puedes encontrar al tener distintas experiencias. ¿Qué opinas de la tendencia global a medir el éxito educativo solo en términos de resultados académicos y pruebas estandarizadas? Digamos, es un gran debate porque por un lado quieres tener pruebas sobre las cuales puedas ir teniendo un pulso. Por otro lado, creo que esto va a revolucionarse completamente, ya se está cocinando estos ingredientes porque
digamos, incluso los estándares que hemos tenido hasta ahora no alcanzan para, por ejemplo, enfocarse en qué es lo que vamos a necesitar más, tanto por el lado de los retos que tenemos en el mundo, o sea, llámese guerras, pandemias, cambio climático, polarización, etcétera, como por toda la revolución en términos tecnológicos, ¿cierto? O sea, nos estamos enfrentando a panoramas que no crecimos así, y creo que tenemos que aprender a traducir, a escuchar mejor para traducir cuáles son estas inquietudes que los jóvenes tienen, qué es lo que realmente están pidiendo, qué es lo que realmente necesitan, qué es lo que realmente les apasiona, y cómo encauzar esas fortalezas para crear otro tipo de estándares. Entonces, no creo que podemos seguir con los estándares que tenemos hoy. ¿Qué consejo darías a jóvenes universitarios para encontrar su propósito y sentido? Lo fundamental es que conecten con sus pasiones, con sus comunidades, con aquello que les preocupa, que les mueve, y como te decía, que también contacten que puedan encontrar redes de apoyo, redes de contención, redes que ojalá sean humanas, ¿no? Y que puedan complementar con la inteligencia artificial, pero para lograrlo, nunca dejen de jugar. Para los que no saben, Dina, en el 2018 recibiste el Emerging Global Leader Award por la Escuela de Kennedy de Gobierno en Harvard. ¿Qué marcó esto en tu trayectoria profesional? Creo que es como un aliciente, ¿no? Es como decir, oye, van por el buen camino, hay un reconocimiento a nivel como de esta escuela increíble, me siento muy honrada, pero sobre todo creo que eleva tu nivel de responsabilidad que asumes, ¿no? Tú sabes que es en serio, pero luego hay todo un imaginario colectivo que también como que te va a exigir resultados a partir de esto, ¿no? Entonces, creo que es algo muy positivo, la verdad que estoy muy, muy agradecida, creo que abre algunas puertas, que eso es lo que también honestamente nos interesa de los premios en el equipo, es como de cómo vamos a poder hacer más de lo que hacemos, porque la necesidad es inmensa. Y a pesar de que sí hemos tenido el privilegio de trabajar con millones de personas, en este mundo tenemos billones de personas, ¿no? Y yo sueño con llegar a cada rincón del mundo, que una educación para compartir realmente sea como experiencia de todas y todos normal. 100%. ¿Tienes algún número, algún dato, una última cosa que te gustaría compartirnos? Quisiera compartir esta noción de donde sea que estés, siempre hay algo que tú puedes hacer como agente de cambio, que luches por encontrar como siempre ese agente de cambio que vive en todas y todos nosotros, que nos conectemos con esa parte positiva, que encontremos las personas con las que podemos hacer equipo, y que no nos detengamos tanto en planear sin accionar. O sea, creo que hay que ir experimentando, iterando, que es una de las características del aprendizaje a través del juego. ¿Qué sigue para Dina y qué sigue para Educación para Compartir? Sigue jugar en serio hacia adelante, continuar con este trabajo tan fundamental que cada vez entiendo más urgente, y poder compartir esta metodología de jugar, reflexionar y actuar con todas y todos los educadores en el mundo, con sus comunidades, con las familias, para poder ver un mundo en el que todas y todos puedan participar, sentirse útiles, como me dijo una niña una vez, después de una de sus iniciativas. Y es eso, o sea, es concentrarse en lo que sí se puede hacer, con quién sí se puede hacer, y no dejarse apantallar por el ruido. Hay mucho ruido. Entonces, creo que también la resiliencia tiene que ver con la capacidad de enfoque que tengas. Buenísimo. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. No, gracias a ti. Gracias a ti por venir, y muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando.